Bien, el tema del que nosotros vamos a hablar es acerca de la ingeniería del proyecto. Esta se refiere a aquella parte del estudio que se relaciona con su fase técnica, es decir, con la participación de los ingenieros en las etapas del estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto. Puede ser útil establecer una separación entre los servicios de ingeniería que se prestan dentro de la empresa y aquellos de los consultores que se contratan por fuera de la empresa para ayudar en estos mismos trabajos por cuestiones más especializadas o bien por una verificación y control. Es importante a su vez que se reconozca la necesidad de contratar fuera servicios especializados de ingeniería para resolver determinados problemas y no considerarlos como un mal gasto, porque si bien por muy buenos que sean los técnicos propios en cuanto a estudios o realizaciones concretas, no se puede pretender que estos dominen todas las especialidades o bien se improvisen como expertos de nuevos ramos sin el asesoramiento de ingenieros especializados. Entre los aspectos básicos, la ingeniería del proyecto contiene todos los aspectos de mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse en el caso de que se implemente el proyecto. Su estudio tiene que hacer posible determinar la función de producción óptima para que los recursos disponibles para la producción del bien o servicio se puedan utilizar con eficacia y eficiencia. Bien, entonces, para ello tienen que analizarse las alternativas y las condiciones que se pueden ir combinando estos factores productivos a través de la cuantificación y de la proyección de los montos de inversión, de capital, costos e ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas. Hay distintos tipos de estudios que aportan información que tiene que tenerse en cuenta al momento de seleccionar el proceso productivo. Está el estudio de mercado, legal, técnico y financiero. En el estudio de mercado, que es lo que nuestros compañeros han desarrollado en el primer capítulo, tiene como finalidad aproximar la viabilidad comercial o económica de un proyecto. Luego de analizarse las variables que determinan el comportamiento del precio, el comportamiento de la cantidad de demandada del producto y estudia también las técnicas respecto a la comercialización del producto. Tiene que contener aspectos de macro y microeconomía, siendo especial responsabilidad la del licenciado en economía de estudiar la oferta y la demanda. Básicamente, en este estudio del mercado se estima la venta, se define el producto, el servicio, se ve cuál es la demanda y luego se estudia la oferta. De aquí se deriva el presupuesto de ventas. El estudio legal, se van analizando todos aquellos aspectos legales que alcanzan el proyecto y que afectan los montos a desembolsar, como por ejemplo, del lado de los aspectos tributarios, las tasas arancelarias para diferentes productos o bien las restricciones a la localización que condicionan el proceso productivo. En cuanto al estudio técnico, el objetivo de es diseñar cómo se va a producir aquello que se va a vender, definir dónde se va a ubicar la empresa, dónde se va a obtener la materia prima, cuáles son las maquinarias y los procesos que se van a realizar, cuál es el personal necesario. De este estudio técnico, entonces, se deriva el presupuesto de inversión y de gastos. Y por último, el estudio financiero, aquí se demuestra o se responde si la idea es rentable. Para saberlo se utilizan los presupuestos obtenidos anteriormente, que es de ventas, inversión y gastos, y con esto se va a ir decidiendo si el proyecto es viable o si bien se necesitan cambios. Los cambios pueden ser que se necesite vender más o se necesite gastar menos, comprar máquinas más baratas. Hay que recordar que siempre estos cambios de si la idea es rentable. Para saberlo se utilizan los presupuestos obtenidos anteriormente, que es de ventas, inversión y gastos,
Y con esto se va a ir decidiendo si el proyecto es viable o si bien se necesitan cambios. Los cambios pueden ser que se necesite vender más o se necesite gastar menos, comprar máquinas más baratas. Hay que recordar que siempre estos cambios tienen que ser realistas y alcanzables, porque si aún haciendo estos cambios no se pueden satisfacer, la ganancia no es satisfactoria, entonces bueno, se lo va a determinar como no viable, ¿sí? Bueno, en cuanto al estudio del proceso, un proceso de producción se define como la forma en la que una serie de insumos se transforma en productos mediante la participación de cierta tecnología, que es combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos. ¿Cómo se clasifica? Según el flujo productivo se clasifican producción en serie, producción por pedido o producción por proyecto. La producción en serie básicamente se aplica a aquellos productos que el diseño es básico, relativamente estable en el tiempo y están destinados a un gran mercado, permitiendo su producción para stock. En este caso, las economías de escala están asociadas con los costos unitarios bajos y producto del alto grado de especialización que esta permite. Luego está la producción por pedido. La producción por pedido se aplica a productos donde la producción sigue secuencias diferentes, que va haciendo necesario que se flexibilice la mano de obra y los equipos para que estos se puedan adaptar a las diferentes características del pedido. Y está la producción. Bien, la producción por proyectos corresponde a un producto más bien complejo, de carácter único y con tareas bien definidas en términos de recursos y de plazos. Como por ejemplo construir un barco, un edificio, filmar una película. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos económicos, como por ejemplo que a la hora de seleccionar la tecnología, esto va a influir directamente sobre la rentabilidad. Se tiene que tener en cuenta la cantidad y la calidad que se elige de acuerdo a la selección del proceso productivo. Y también es muy importante mencionar que hay que elegir aquella que optimice los resultados y no la que sea más avanzada. En el caso de que se proceda a alquilar estas maquinarias, bueno, esto va a tener influencia en el ítem de los costos. Las necesidades de inversión en obra física se van a determinar principalmente de acuerdo al layout, es decir, a la distribución de los equipos en el espacio físico. También a la hora de hacer el layout se tiene que tener en cuenta que hay que evitar los flujos innecesarios, ya sea de material, de productos en proceso, productos terminados, de personal. Al momento de seleccionar el tamaño y las características de la obra física, se tiene que tener en cuenta todos los espacios, o sea, los espacios de bodegas, de estacionamiento, de las vías de acceso, de las áreas verdes y también las ampliaciones futuras, porque se hace aconsejable disponer desde un principio la obra física necesaria, aunque esté ociosa por un tiempo. La incidencia de la obra física parece, la incidencia de la obra física en la estructura del flujo de caja del proyecto se va manifestando considerando múltiples alternativas, por más que parezca una elección un poco más simple. Por ejemplo, porque se puede elegir comprar un terreno y construir, o bien comprar un edificio que cumple las condiciones mínimas deseadas y remodelarlo, o bien comprar un edificio que por la ubicación se la tengan que demoler y bueno, construir uno nuevo, o arrendar uno. Estas son las alternativas. En cuanto al estudio técnico, este es otro aspecto a tener en cuenta, que el estudio técnico tiene que proporcionar toda la información financiera que sea relativa a los ingresos de la operación. Como por ejemplo, cuando se esté por dar de baja una maquinaria, el ingreso por la venta de la misma, o bien en el caso de los subproductos o los desechos del proceso principal que generen los ingresos, como por ejemplo
la hojalata, o sea, la chatarra en el proceso de hojalata se vende. Entonces hay que ir considerando todos estos ingresos. Anteriormente hemos nombrado el concepto de economías de escala, cuando hablábamos de la producción en serie. ¿Qué son las economías de escala? Las economías de escala es un concepto, un término que se usa en microeconomía, en el cual se refiere a que, al beneficio que obtiene una empresa gracias a la expansión. Ahí en el grafiquito podemos ver, esta es la propiedad por la que el costo total medio a largo plazo disminuye a medida que se incrementa la producción. Entre los factores que hacen posible que exista esta economía de escala puede ser la especialización, a medida que la empresa crece, cada trabajador se puede concentrar más en la tarea y la realiza de forma eficiente, o bien por la indivisibilidad, a medida que la producción va creciendo, no es necesario aumentar muchos factores, como por ejemplo el caso del teléfono. Los gastos en teléfono siguen siendo lo mismo, entonces se disminuyen los costos por unidad de producción. El costo medio disminuye porque los mismos factores indivisibles se van a repartir entre más unidades de producción. O bien también puede ser por ahorro en impuestos cuando sale una nueva exención, o que se obtiene un costo financiero menor en los bancos, o bien también puede ser cuando se hacen compras a granel. Perfecto, habiendo hablado de las economías de escala, doy paso a mi compañera Maribel, que va a hablar acerca de la capacidad óptima. Bueno, en esta parte voy a hablar de la capacidad óptima de la planta. En esta parte de la metodología de evaluación de proyectos es donde más se requiere de ingenieros, en el sentido de las personas que utilizan su ingenio para resolver los problemas. Para que se pueda determinar el tamaño óptimo de la planta es necesario que se conozcan los tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del proceso, o en su defecto diseñar y calcular esos datos con una buena dosis de ingenio y de ciertas técnicas. Por ejemplo, cuando una cocinera elabora el platillo de su especialidad, nunca reflexiona en optimizar tiempos e ingredientes. Lo que le importa es el resultado final, es decir, obtener un sabor exquisito en su comida, y es un arte porque no cualquiera lo hace. Entonces, la optimización de la planta y las condiciones de trabajo es similar a obtener un platillo de sabor igual al de la mejor cocinera, pero se deben optimizar las operaciones para que de esa manera dichas operaciones, es decir, el sabor de la comida, se pueda repetir las veces que se quiera, al menor costo y en el menor tiempo posible. Eso sería un verdadero acto de ingeniería. Es imposible que se desarrolle un método estandarizado que determine de manera óptima la capacidad de la planta productiva. Todo esto se debe a la complejidad de los procesos y la enorme variedad de procesos productivos que existen. Hay que analizar los factores también para poder determinar la capacidad óptima de la planta. Entre uno de ellos, por ejemplo, está la cantidad que se desea producir, que depende de la demanda potencial que se ha calculado ya en el estudio de mercado y de la disponibilidad de dinero. También la intensidad del uso de la mano de obra que se quiera adoptar, procesos automatizados, semiautomatizados o con abundante mano de obra de las operaciones. Es una decisión que también depende del dinero disponible, porque imagínense que un proceso que es totalmente automatizado requiere de una mayor inversión. La cantidad de turnos de trabajo puede ser un solo turno de trabajo o con una duración de 10 horas, o 2 turnos con una duración de 9 horas, o 3 turnos diarios de 8 horas, o cualquier otra variante. Bien, porque no es lo mismo producir 10 toneladas trabajando 1, 2 o 3 turnos diarios. La decisión va a afectar a la capacidad de la maquinaria que se adquiere. Luego también otro factor a analizar es la optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta. Mientras más distancia recorre el material, por ejemplo la materia prima, el producto en proceso o el producto terminado, la productividad va a disminuir. Entonces se recomienda el uso de técnicas de manejo de materiales.
la capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo. Bueno, en este caso hablamos del llamado equipo clave, que es aquel que requiere de la mayor inversión y se lo debe aprovechar el 100%. Si no se hace, va a disminuir la optimización del proceso y eso va a reflejar una menor rentabilidad económica de la inversión, al tener instrumentos costosos y ociosos. La optimización de la mano de obra, bien, si se calcula mal la mano de obra requerida, puede ocasionar problemas. Si se estima gente de más, bien, la empresa va a tener gente ociosa y se van a pagar salarios de más. Pero si sucediera lo contrario, es decir, que hay trabajadores de menos, puede que no lleguen a cubrir todas las tareas. Entonces, eso retrasaría el programa de producción. A la selección del proceso, sabemos que el objetivo general que tiene el estudio del ingeniero del proyecto es resolver todo lo que se refiere a la instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, desde que se adquieren equipos y maquinarias, se va a determinar la distribución óptima de la planta hasta que se defina la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva. Hablamos de un proceso de producción, bien, que el proceso de producción es un procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para poder obtener bienes y servicios a partir de insumos. Y se identifica como la transformación de una serie de materia prima para convertirlas en artículos mediante una determinada función de manufactura. Como se puede observar en el cuadro, el proceso de producción, hablamos de un estado inicial, que es lo que contiene insumos y suministros, más un proceso transformador, que consiste en el proceso o equipo productivo y organización. Podemos obtener un producto final, que puede ser un producto, un subproducto o un residuo y desecho. Aquí el investigador va a seleccionar en el proceso de producción una determinada tecnología de fabricación. Para que pueda elegir la tecnología que se va a emplear, debe tener en cuenta los resultados de la investigación del mercado, porque eso va a dictar las normas de calidad y de cantidad que se requieren. Otro aspecto que debe considerar es la flexibilidad de los procesos de los equipos para procesar varias clases de insumos. Eso va a ayudar a evitar los tiempos muertos y poder diversificar fácilmente la producción. Bueno, también la adquisición de equipo de maquinaria, bien, es un factor en donde se consideran muchos aspectos para poder obtener la mejor opción. Es un tema que más adelante lo va a desarrollar mi compañero. Bueno, para poder describir el proceso de producción se pueden utilizar esquemas simples o diagramas de circulación para una mejor presentación y claridad. En este caso vamos a hablar del diagrama de bloques, bien, que es el método más sencillo para representar un proceso y consiste en que cada operación unitaria que se va a ejercer sobre la materia prima se va a encerrar en un rectángulo y cada rectángulo o bloque se va a unir con el anterior y el posterior por medio de flechas. Esas flechas me van a indicar la secuencia de las operaciones y también la dirección del flujo. Bueno, y esta es la simbología que en este caso se utiliza para el siguiente diagrama que voy a explicar, es decir, el diagrama de flujo de procesos. El diagrama de flujo de procesos representa la secuencia e interacción de las actividades del proceso, en este caso a través de simbologías internacionalmente aceptadas para representar las operaciones efectuadas. En cuenta la especificación y selección de equipo, debemos analizar los proveedores y los precios que estos nos ofrecen. También debemos analizar la dimensión y la capacidad de la empresa para poder ubicar los equipos de forma correcta, la flexibilidad para el volumen de producción, la mano de obra que se va a encargar de manipular estas maquinarias, el costo de mantenimiento que va a tener durante la vida útil
y si el consumo de energía y la infraestructura necesarias son adecuadas para el funcionamiento de estas máquinas. Los equipos auxiliares que se van a encargar de mantener la vida útil de los equipos. También debemos analizar si los costos de flete y seguro y el costo de instalación van a ir incorporados en el precio del equipo. Y algo muy importante que es la existencia de refacción en el país para que no aumenten sus costos de mantenimiento. Después de analizar los equipos, pasamos a analizar el edificio, donde se tienen en cuenta las siguientes áreas: la recepción de materiales y equipos y embarque. En estos casos se usa mucho, por ejemplo, si hay que pesar los materiales que llegan a la empresa, si es necesaria una balanza adentro o si el pesado se hace de forma externa. Los almacenes, los cuales deben ser cómodos para que las máquinas puedan circular de forma adecuada dentro del edificio. El departamento de producción y de control deben tener una relación buena para la transmisión de información entre ellas y de las demás oficinas que tienen todas las empresas. Este es un cuadro del balance de las obras físicas. Aquí hay que tener en cuenta la unidad de medida para poder obtener el costo unitario y el costo total de cada planta y oficina que se va a instalar. Otro tema importante es la distribución de los equipos. Hay tres tipos de distribución: por proceso, por producto y por componente fijo. En el caso de la distribución de equipos, tiene las siguientes características. Distribución por proceso. Los sistemas son sistemas flexibles para trabajos rutinarios, son menos vulnerables a los paros. Los equipos es poco costoso, requiere mano de obra especializada para manejarlo. El costo de supervisión por empleado es alto y el equipo no se utiliza a su máxima capacidad. El control de producción en este caso es más complejo. En cambio, las características de la distribución por producto: el trabajo es continuo, se guía por instrucción estandarizada, alta utilización del personal y del equipo especializado, y también costo de manejo de materiales es bajo y el costo de producción es simplificado. Ahora va a continuar con la presentación mi compañero Gabriel Prados. Bien, gracias Matías. A continuación voy a hablar sobre el programa de trabajo. ¿Qué es el programa de trabajo? El programa de trabajo es aquel que establece el orden de cómo se va a proceder a la instalación y puesta en marcha de la empresa. Esto se realiza con el fin de prever una serie de problemas que se pueden presentar a la hora de efectuar el montaje de la misma, y así poseer las posibles soluciones para minimizar estos errores. Otro punto importante dentro del programa de trabajo es tener las inversiones que nos van a servir como base para el financiamiento del proyecto, como así también se deben establecer las etapas en las cuales se debe llegar al funcionamiento normal de la planta. Otra particularidad dentro de la ingeniería del proyecto es la necesidad de materiales. A la hora de elaborar el balance de materiales es necesario establecer la unidad de medida de manera tal que nos permita determinar el costo de la materia prima de un volumen dado para la producción de un periodo. Existen, sin embargo, muchos costos que por su índole no pueden agruparse en base a una variable en común, que son los llamados costos indirectos de fabricación. Del mismo modo, también existen servicios los cuales, dada su naturaleza, no pueden asignarse costos específicos. En la filmina siguiente veremos una tabla de necesidad de materiales, en las cuales tienes la variable como material, número de medida, cantidad, el costo anual, en donde la cantidad por el precio unitario nos da el costo total. El cálculo de la materia prima se realiza en base a un programa de producción, como bien dice aquí, aparece aquí el tipo, la calidad y la cantidad del material requerido. A su vez, tenemos otras variables dentro del ingeniería de proyecto, que es la dotación de personal. La elaboración de un balance personal nos permite sistematizar la información referida a la mano de obra y calcular el monto de la remuneración del periodo. Este balance además incluye comisiones por venta, premios por productividad, entre otros. El costo de la mano de obra es uno de los principales costos de la operación de un proyecto. O sea, su importancia depende del grado de automatización del proyecto, de la especialización requerida, de la situación del mercado laboral. Por eso es necesario identificar y cuantificar el personal que se va a necesitar, de manera tal que podamos determinar el costo tanto de la mano de obra directa como de la mano de obra indirecta.
A su vez, el costo de la remuneración tiene que basarse en los costos del mercado laboral vigente y sobre todo con una vista hacia el futuro para la hora de calcular los costos. Además, se contemplan otros conceptos como la movilidad, uniformes, viáticos, entre otros. A continuación, en la filmina siguiente, veremos una tabla de dotación de personal, en donde tenemos el puesto, la cantidad de empleados, la remuneración por persona y la remuneración total. La forma más eficiente de calcular el costo de los recursos humanos es desagregando al máximo las funciones y tareas que se deben realizar en la operación por proyecto. Esto con el objetivo de definir el perfil de quienes deben ocupar cada uno de los costos identificados y de calcular remuneraciones asociadas a cada puesto. Para esto, lo usual es especificar todas las actividades, tanto productivas, comerciales, administrativas y de servicio. Se podría decir a modo de conclusión acerca de la ingeniería del proyecto, que la ingeniería del proyecto tiene como objeto resolver todo lo aludido al estudio, instalación y funcionamiento del proyecto. Se analizan diferentes alternativas para seleccionar aquella que logre optimizar los recursos disponibles. Y para ello se implementan diferentes sistemas o herramientas con el fin de lograr este objetivo, es decir, determinar si el proyecto en cuestión es viable o no viable. Una de estas herramientas es la proyección presupuestaria, la cual le aporta a los empresarios información acerca de cómo se van a realizar las erogaciones de dinero. Como bien dijimos antes, uno de los principales presupuestos que encontramos dentro de la ingeniería del proyecto es el presupuesto de la mano de obra y el presupuesto de la materia prima, en la cual el primero nos brindará información acerca del costo de la mano de obra, el costo de los empleados de un periodo dado, y en tanto el costo de las materias primas nos mostrará todo lo que se va a necesitar para un volumen de producción en un determinado periodo. Sin nada más que decir, muchas gracias, espero que les haya gustado el video.